Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. En este día estamos reunidos porque queremos saber y conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y una de las cosas más importantes que tenemos que enfrentar como hijos de Dios y como personas es que, ¿qué pasa con nosotros si estamos expuestos o no estamos expuestos como el resto de personas del mundo a la muerte? La muerte es algo que ha preocupado a la humanidad desde siempre. La Biblia dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Lo que dice la Escritura acerca de la muerte, y en estos tiempos de pandemia donde las personas tienen tanto temor, muchos todavía siguen encerrados y con toda razón, porque la muerte es una amenaza latente, pero no solamente por el virus. En realidad la muerte ronda a todas las personas y no solamente el virus causa la muerte, accidentes, enfermedades y todo lo que viene, pero nosotros como hijos de Dios tenemos una seguridad diferente al resto del mundo. Y esto quiero que lo entiendan, iglesia, porque el Señor Jesús nos ha dado una tremenda victoria sobre la muerte. La Escritura dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, tomaron un cuerpo mortal, Jesús también participó de lo mismo y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué Jesús hizo eso? Para librar por medio de su muerte a nuestras vidas, para liberarnos del temor de la muerte y vencer sobre la muerte misma y destruir de esa manera al diablo, porque él tenía el imperio de la muerte. Así que como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que nuestra vida no está en manos del azar ni de la enfermedad, no está en manos de un accidente. Y quiero mostrar en la Escritura esto porque esto trae una seguridad tremenda a nuestra vida. Dios es un Dios de protección. Hay una protección sobre la muerte, sobre la adversidad, sobre los hijos de Dios. Y quiero que lo entendamos porque el Señor quiere que nosotros vivamos con libertad, no sujetos a esclavitud. La Escritura dice que Dios no nos dio a nosotros un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nos dio un espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Eso significa que tú y yo tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Y quiero que lo miremos a través de la historia de un hombre que experimentó tal vez las dificultades más grandes en su vida. Esa persona es Job. Job fue un hombre extraordinario. Y la Escritura nos dice que él atravesó por pruebas y dificultades. Y esas pruebas y dificultades nos muestran a nosotros la protección de Dios. Y quiero que lo miren en la Escritura. En la historia de Job, él enfrentó a Satanás mismo, que vino primero para robar sus bienes, para destruirlos y llevarlo a la ruina. Luego tocó la vida de sus hijos y ellos murieron. Y finalmente Job fue tocado por la enfermedad y dice la Escritura que cayó una sarna, una llaga maligna desde la cabeza hasta los pies. Observen las circunstancias tan duras por las cuales este hombre pasó. Y sin embargo, él caminó con Dios y salió adelante en victoria por una razón. Dios estaba al control y Dios tenía la victoria en todas circunstancias sobre su vida. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué Dios protegió a este hombre? Vamos a mirar en primer lugar versículo 8 de Job capítulo 1. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra,
varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros leemos esta historia, nos centramos en las calamidades de Job. Sin embargo, la mayoría de personas no comprenden o pasan por alto algo que está en toda la historia. Está en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor de la vida de Job. Luego dice, en el versículo 11 y 12 de Job capítulo 1, pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios, y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Tenemos un adversario que es el diablo. La Escritura dice que él era el dueño del imperio de la muerte, hasta que apareció el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo sobre nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en la vida, cuando caminamos en medio de las circunstancias, tendemos a pensar que nosotros estamos al vaivén de las circunstancias, que estamos dependiendo de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero la Escritura dice claramente que aquí Satanás, aunque quería destruir a Job, no pudo hacerlo. Y esto tienes que tenerlo en tu corazón. En primer lugar, Satanás no puede obrar, ni las circunstancias pueden obrar contra la vida de un hijo de Dios, porque hay un cerco de protección de Dios sobre los hijos que aman fielmente al Señor. Cada hijo de Dios que camina con el Señor tiene un cerco de protección. Y muchos cuando leen esta historia solo ven las dificultades, las calamidades, pero no se dan cuenta que Dios había puesto un cerco de protección. Mire el versículo 9. ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Mire lo que está diciendo. Satanás quería destruir a Job, quería matarlo. Pero no podía tocarlo porque Dios había puesto un cerco de protección alrededor de su vida. Esto es lo que Dios hace con los hijos del Señor. Dios pone un cerco de protección sobre sus vidas y el enemigo no puede tocarlos. Esto es importante porque a veces nosotros salimos y en este tiempo donde tenemos que ya movernos en todas las direcciones, tenemos que trabajar, nuestros hijos van al colegio, muchos de nosotros estamos atemorizados. Están aterrorizados porque dicen, bueno, ¿y qué pasa si cae el virus? Sabemos que las vacunas no tienen una efectividad total. Muchas personas vacunadas están muriendo, pero Dios está diciendo para sus hijos, ten confianza en mí. Si tú caminas con fidelidad, si caminas conmigo, yo tengo un cerco de protección para tu vida, para tu familia y para todo lo que tienes. Observe el cerco de protección. Satanás le dice, tú has cercado a Job, lo has protegido. ¿Cómo lo protegió el Señor? En primer lugar dice, has puesto un cerco alrededor de él. Un cerco de protección personal. Job tenía una protección espiritual alrededor de su vida. En segundo lugar, has protegido su casa. Has protegido su familia. La familia de Job tenía protección de Dios. Y en tercer lugar, sus posesiones has bendecido y lo has prosperado. Job tenía un cerco de protección alrededor de sus posesiones. Estos tres cercos de protección están sobre los hijos de Dios. Y aquí, cuando tú miras la historia, te das cuenta que la razón por la cual Satanás no había podido destruir a Job es porque Dios había puesto ese cerco de protección. ¿Cuál es la razón por la cual Dios puso este cerco de protección? Está en el versículo 8. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién era Job? Job era un creyente consagrado, un hombre comprometido con el Señor. Y esto es de vital importancia, porque este cerco de protección está para los hijos de Dios cuando nosotros de corazón elegimos comprometernos con Cristo y seguirlo como sus discípulos.
Es un cerco que se activa sobre la vida de los hijos de Dios. Por lo tanto, aun cuando tú tengas que salir de casa, aun cuando tengas que hacer cosas, debes saber algo. La mano del Señor ha puesto un cerco alrededor de ti y el enemigo no podrá destruirte cuando le dé la gana. Nosotros como hijos de Dios no estamos en las manos de las tinieblas, no estamos en las manos de la enfermedad, no estamos en las manos de los accidentes ni de ninguna cosa creada, porque Dios ha puesto sobre nosotros como hijos un cerco de protección porque caminamos de forma comprometida con el Señor. Y esto es de vital importancia. Muchos creyentes ignoran que Dios pone ese cerco de protección. Y les voy a mostrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la gracia de Dios está sobre los hijos del Señor y es más fuerte ahora que en el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso porque en Cristo Jesús este cerco de protección es más poderoso y Dios hará cosas tremendas a través de tu vida si tú te mantienes en los propósitos del Señor. Ahora, la razón de este cerco tenía que ver, en primer lugar, con su consagración. Cuando tú sigues comprometidamente a Jesús y le sirves de corazón, te congregas, sirves a tus hermanos, compartes la palabra, lo honras a través de tus diezmos, ofrendas, gratitud, alabanza y le sirves de corazón, Dios ha puesto sobre tu vida este cerco maravilloso de protección. Y Dios va a cuidar de tu vida y tú puedes caminar en medio, como dice el salmista, del valle de sombra de muerte sin temer mal alguno, porque Dios está contigo. Dígale al que está a su lado, camina fielmente con Jesús y Él pondrá alrededor de tu vida un cerco de protección en 3 niveles. Te protegerá a ti, protegerá tu casa, tu familia y guardará también las cosas que Él te ha encomendado para administrar. Prosperará tu camino. Y esto es para cada hijo de Dios. Cuando miramos esta historia, tenemos que entender que el enemigo tiene que pedirle permiso al Señor. No puede tocarnos porque le dio la gana. No puede tocarnos porque nos odia. Él no puede tocarnos porque Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Y esa vida abundante viene por medio de la obra de Cristo en la cruz. Él ha vencido la muerte, Él venció a Satanás, así que no tengas temor. Tenemos que movernos, sí, vamos a ser prudentes, pero tenemos que movernos para servir al Señor y meternos y mantenernos en sus planes. Otra historia que nos muestra este cerco de protección está en Lucas 22, 31 al 32. Jesús está a punto de ir a la cruz y se reúne con sus discípulos. Y el Señor les dice a ellos en el versículo 31 de Lucas 22, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Satanás quería tocar la vida de aquellos que seguían a Cristo. Quería destruirlos y tuvo que ir ante el Padre para decirle, dame permiso para zarandearlos a ellos. Yo no quiero hablar las razones por las cuales ocurrió esto. Lo que quiero decir es que los discípulos tenían como Job una vida comprometida con Cristo. Eran discípulos del Señor. Estaban siguiéndolo en su camino. Estaban siguiendo a su maestro. Así que ellos, aun cuando tenían defectos, Pedro tenía altivez y orgullo, había competencia y cosas como esas en la vida de los discípulos, Dios había puesto un cerco de protección sobre la vida de estos hombres que seguían a Jesús. Y esto es lo que ha hecho el Señor. Por eso tuvo que ir ante el Padre y pedirlo. Ahora, la diferencia, ¿cuál es la diferencia aquí? Que cuando Él fue a pedir ante el Padre para que le soltara a los discípulos y zarandearlos, había un elemento que Job no tuvo. ¿Cuál fue ese elemento? Jesús era el intercesor. Él era el abogado, el que los protegió. Y dice, yo he rogado ante el Padre para que ustedes
sean protegidos y cuando haya pasado la prueba, que no te falte la fe, Pedro, y tú seas un instrumento para traer de nuevo a tus hermanos aquí, a mí, a Cristo Jesús. Así que el Señor le dice: he intercedido por ti, porque Dios envió a Jesús al mundo, no para condenarnos, sino para librarnos del maligno. Vino para traernos salvación. Y nosotros tenemos una protección extra y diferente, porque la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 que Jesús es nuestro abogado. Así que cuando hay dificultades, pero tú eres un discípulo fiel, que está siguiendo a Cristo, no eres perfecto, pero estás siguiendo en obediencia a Jesús, eres consagrado a una vida espiritual, lo buscas de corazón, sirves en la iglesia, lo adoras con tus sacrificios espirituales, le sirves predicando el evangelio, compartiendo las buenas noticias y discipulando a las personas. Tú tienes esta misma protección del Señor. Jesús está intercediendo por ti y el diablo no puede tocar nuestras vidas. Recuerda que Jesús vino a vencer y a derrotar a Satanás, y nuestras vidas ahora han sido liberadas del poder de la muerte. Tú no te vas a morir simplemente porque pasó un accidente o porque el diablo quiso dañarte o porque una persona mala vino a tratar de hacerte daño. Hay una protección que debemos activar por la fe, y la manera de activarla es a través de nuestra fidelidad a Cristo. Como en el caso de Job, él era un hombre fiel, apartado del mal, una persona que servía al Señor. Por lo tanto, el Señor lo protegía y ponía esos 3 niveles de protección sobre su vida. Tú y yo tenemos la misma garantía del Señor, que si nosotros vivimos comprometidos con su obra, comprometidos con el Señor, buscándolo de corazón y sirviéndole, vamos a tener esos 3 niveles activados en nuestra vida. Dios está por nosotros y Él cuida de nosotros. Y el Señor, dice en la Escritura, protege nuestras vidas porque Él intercede para que no nos falte la fe. Mira esto tan especial. Una de las cosas, lo que activa el cerco de protección en tu vida son 2 cosas. Número 1, tu fidelidad, tu consagración a hacer la voluntad de Cristo. Número 2, tu fe. Por eso el Señor intercedió, para que la fe no faltara. Cuando tú estás en pruebas, en adversidad, aún en peligro de muerte, lo que te puede faltar es la fe. Y la fe te desconecta te conecta con la bendición de Dios, pero si tienes incredulidad, te puede desconectar. Por eso el Señor siempre está orando y dice: he rogado para que no te falte la fe. Así que nuestra seguridad viene de permanecer fieles a Jesús y mantener nuestra fe puesta en el Señor. Observa lo que ocurre aquí. Hay una promesa que muchas personas citan y a mí me encanta porque es una de las promesas más extraordinarias de todo el Nuevo Testamento. Está en Romanos 8, 28 y 29. Esta promesa es una promesa de protección total. Mira lo que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escucha, la mayoría de personas cuando lee este pasaje está mirando todas las cosas les ayudan a bien. Pero la condición número 1 para que todo ayude a bien a un creyente, para que aún la adversidad, la prueba, la escasez, la enfermedad y hasta la misma muerte te ayude a bien o ayude a bien a las personas, es que tú ames a Dios en primer lugar. Que lo tengas a Él primero en tu corazón, que le sirvas a Él en primer lugar, que estés reunido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, junto a otros creyentes, para moverte en una dimensión sobrenatural y tener un cerco de protección activado sobre tu vida. Y el pasaje sigue diciendo, porque esta promesa es extraordinaria, yo la he visto cumplida en mi vida, en situaciones de muerte, de peligro, de escasez. Siempre, cada situación que ha llegado a nuestras vidas nos ha ayudado para bien. Por eso no estamos en manos de las tinieblas, tú no estás en manos de Satanás, estás en la mano del Señor, y el Señor pondrá ese cerco cuando tú lo ames de corazón y lo sigas de forma comprometida, manteniendo tu fe en Jesucristo. Mira lo que dice acá: a los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí tenemos el segundo elemento que ya vimos.
Primero, amarlo de corazón y segundo, meternos en el propósito de Dios. Esta promesa tiene estas dos características. Todo te ayudará bien. Que te despidan del trabajo, te ayudará bien si tú amas a Dios y estás metido, comprometido con los propósitos del Señor. ¿Cuáles son esos propósitos del Señor? Esos propósitos son 3 y tienen que ver con el mandamiento que Él nos dio en la Escritura de amar. La Escritura dice, debemos amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que hay 3 dimensiones. El Señor Jesús perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, nos hace nacer de nuevo para que nosotros cumplamos 3 cosas claves en nuestra vida, que es lo que significa vivir una vida comprometida con Cristo, una vida de fidelidad y de amor al Señor. En primer lugar, el Señor nos hizo sacerdotes de Cristo. Como cuerpo, como iglesia, tú y yo somos sacerdotes para presentar delante de Dios sacrificios espirituales de gratitud, de alabanzas, de adoración, de ofrendas, de diezmos, para presentarle al Señor. En segundo lugar, la Escritura dice que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras tienen que ver con amar a tus hermanos, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es tu prójimo? Tu prójimo no es solo tu cónyuge o tus hijos, tu prójimo son los demás creyentes en la iglesia. Porque cuando el Señor Jesús ve a las personas, las ve no como un creyente individual, siempre las ve como un grupo, como una familia. Por eso nosotros somos la familia del Rey. Y tienes que mirar que las bendiciones y el cerco de protección espiritual para tu vida es un cerco que se activa cuando tú caminas en unidad con otros creyentes en la iglesia. Por eso es tan vital que te reúnas en los grupos pequeños, porque ese cerco de protección que te protege a ti, a tu casa y a tus bienes, se activa cuando estás conectado con la iglesia, cuando estás conectado en un grupo pequeño, en una pequeña comunidad, donde las personas oran unas por otras, aprenden la palabra, tienen comunión, se ayudan mutuamente. Esa comunidad, la comunidad de Familia del Rey, pequeñas comunidades que se van formando en toda la ciudad, que se están formando en otros lugares de Colombia, se están formando porque allí es donde Dios desata bendición y vida eterna. Así que el Señor nos creó para buenas obras. Y lo que dice aquí es, ámame de corazón y métete en mi propósito. Mi propósito hará que todas las cosas que vengan a tu vida te ayuden para bien. Porque el Señor pondrá un cerco de protección y guardará tu vida. La Escritura es clara. La Escritura muestra que nosotros somos de Cristo y que nosotros tenemos una protección especial cuando caminamos con el Señor. Hay una seguridad de vida eterna, una seguridad poderosa. Mira lo que dice la Escritura en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Está tu vida en las manos de Jesús? Entonces va a tener 5 características que son vitales para toda persona que sigue al Señor. En primer lugar, note que está diciendo mis ovejas, no está diciendo mi oveja, sino en plural. Esta promesa del Señor, esta palabra, se activa cuando tú estás unido a la iglesia, unido en los grupos pequeños, unido congregándote, reuniéndote. No hay individualismo en la vida cristiana. Jesús diseñó la iglesia, diseñó Familia del Rey para que camináramos en unidad. Cuando yo estoy conectado con el liderazgo en los grupos pequeños, cuando estoy reunido, orando juntos, cuando oramos los martes en la mañana, cuando nos conectamos a las transmisiones, cuando participamos de los eventos, Dios activa ese cerco de protección. Así que dice, en primer lugar, mis ovejas oyen mi voz, porque oír la voz de Dios no es solo un asunto individual, es un asunto de tener comunión con otros creyentes. Muchas personas piensan que Dios les va a hablar a ellos solos
y generalmente equivocan la dirección del Señor. Porque Dios quiere que estés conectado con la iglesia. Quiere que estés conectado con el liderazgo, que pidas ayuda en oración, porque unas personas escuchan de Dios y pueden hablar para tu vida lo que Dios les está diciendo. En mi vida, muchas personas son una gran bendición, porque cuando estoy tomando decisiones, yo consulto con personas y les pregunto, mira, estoy sintiendo esto. Y no lo hago solo con mi esposa y mis hijos, sino con personas del liderazgo que están diciendo, yo oro por ti. Y vamos a discernir la voz de Dios. Así que la primera marca de protección del Señor es que tú escucharás la voz de Dios. Serás dirigido por Él en cada decisión. En segundo lugar, dice, y yo las conozco. ¿Sabes que el Señor te conoce? ¿Qué significa eso? Que el Señor está pendiente de ti. Una cosa es decir, yo conozco al Señor. Ah, sí, yo voy a la iglesia, yo veo videos por YouTube. Pero otra cosa es decir, Dios me conoce a mí. Dios me conoce a mí. Dios me conoce a mí. Porque yo estoy conectado, oyendo su voz, Dios hablándome en su iglesia, y Él me va a dirigir. Esta promesa tiene esta segunda marca. Hay una promesa que Dios estará pendiente de ti si tú caminas con el Señor. En tercer lugar, mira lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esta es la consagración. Recuerda que Job era un hombre consagrado. Los discípulos estaban consagrados a Jesús. Lo seguían como su maestro. Aquí dice el Señor, mis ovejas me siguen, son mis discípulos. Ellos no caminan de lejos, ellos se comprometen conmigo y hacen las obras para las cuales yo los creé. Ellos se reúnen, me sirven, me adoran, ganan a otros para Jesús. Una vida consagrada es una vida de protección para el Señor. En el cuarto lugar, el Señor dice, versículo 27, ellas no perecerán jamás, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad que viene del Señor. Nadie te arrebatará de la mano del Señor. La palabra arrebatar significa arpazo. Es una palabra griega y nosotros la tenemos acá, también transliterada, y es zarpazo. Nadie va a arrebatar tu vida de la mano del Señor. Es decir, tu vida no está condicionada, no está sujeta al azar, a la probabilidad. Los hijos de Dios tienen bendición, tienen protección y no serán arrebatados de la mano del Señor. Así que tú puedes salir con libertad, porque tienes estas características sobre tu vida. Estas características que son poderosas. Escuchas la voz del Señor. Él te conoce y está pendiente de ti. Tú lo sigues de corazón y el Señor te da dirección porque te has comprometido con el Señor. Lo sigues en unidad con la iglesia. Dios te da vida eterna. Dios te da vida eterna. Y esa vida eterna fluye en todas las cosas que tú haces. Esa vida eterna protege tu vida, protege tu familia y te da provisión en medio de todas las necesidades. Y en último lugar, nadie te podrá arrebatar de la mano del Señor. Nadie podrá robarte, nadie podrá destruirte, nadie podrá tocarte, porque el Señor, a menos que en su plan tenga alguna situación para tu vida, como la tuvo para Job, alguna situación por la cual Él quiere formarte o hacer algo, del resto el enemigo tiene que pedir permiso y Dios no se lo concede a menos que tú estés caminando lejos de Él. Porque Dios protege a sus hijos que le sirven de corazón y lo siguen. Dios es bueno y Dios dice para su iglesia, si tú me estás escuchando esta palabra, Él está diciendo, yo quiero guiarte. Quiero que entres en mi iglesia y quiero que te conectes, que no permanezcas en la periferia o mirando de lejos, sino que me sigas de forma comprometida. Porque hay un cerco de protección para tu vida que yo tengo, dice el Señor.
Y ese cerco de protección te guardará a ti, guardará tu casa y protegerá lo que tienes. Cuando nosotros caminamos en esa dimensión y lo obedecemos, lo seguimos en su palabra y lo obedecemos y nos comprometemos con Él junto con otros hermanos en la iglesia, este cerco de protección se activa sobre nuestras vidas. El diablo no tiene potestad sobre los hijos de Dios. No tiene poder para arruinarte, ni tiene poder para maldecirte, ni tiene poder para matarte. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó y derrotó al que tenía el imperio de la muerte. El Señor quiere que camines con Él para en esta libertad que Él nos ha dado, para movernos en sus propósitos. Recuerda, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que lo aman y a los que están consagrados a su propósito de servirle como sacerdotes, de amar a sus hermanos en la iglesia conectados y predicar el evangelio. Estas cosas traerán ese cerco de protección, lo activarán y tú en tu fidelidad y por la fe en Jesús podrás vencer la adversidad y si un día el Señor quiere llevarte a su presencia, Él lo hará. Pero no será porque un accidente o porque algo raro pasó, sino porque Dios mismo ha determinado que tú partas a su presencia. Esta promesa es para personas que lo siguen de corazón. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. Si tú me estás escuchando esta palabra y nunca has entregado tu vida a Jesús y quieres entrar bajo la protección de Dios, necesitas creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Debes creer que Él murió en la cruz en tu lugar, que Él derramó su sangre para que tú no tuvieras que morir por causa de tus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si crees de corazón en Jesucristo, en su muerte en la cruz, y le pides perdón por tus pecados, y te arrepientes de corazón y los sigues de forma comprometida, el cerco de protección se activará sobre ti, porque te habrás convertido en un discípulo de Jesús. Allí donde estás, quiero que cierres tus ojos y ores al Señor. Empieza a orar y dile: Señor, yo quiero ese cerco de protección que pusiste sobre Job. Dígaselo en oración. Señor, gracias porque tienes este cerco de protección sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa y sobre todas las cosas que me has dado. Gracias porque esto se activa por mi fidelidad a ti, por caminar fielmente con Cristo. Y en este momento yo me entrego a ti de corazón, Señor Jesús. Rindo mi vida. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y creo, Señor, que resucitaste de entre los muertos. Te entrego mi corazón y te pido que me salves, que me perdones y que me des vida eterna. Yo quiero ser parte de estos escogidos, personas que son llamadas conforme a tu propósito para servirte de corazón y hacer tu voluntad. Amén. Y si tú me estás escuchando y ya eres un hijo de Dios, alguien que ha entregado su vida a Jesús, recuerda que la promesa de todas las cosas nos ayudan a bien es dada con dos condiciones. Una, que Él sea el primero en tu vida, que Él sea tu amor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Y número dos, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso significa, toma la decisión de meterte en los propósitos de Dios. Conéctate en la iglesia, sirve al Señor de corazón, predica su palabra. Y entonces vas a ver cómo el Señor te da estas 5 características de las ovejas de Él. Oyen su voz, lo siguen de corazón, son conocidos por Cristo y protegidos por el Señor. Él nos da vida eterna y la promesa poderosa: nadie te arrebatará de la mano del Señor. Tú caminas con el Señor y Él se encarga de tu vida. Él protege tu caminar. Tú le sirves de corazón, tú eres fiel y Dios pondrá este cerco de protección sobre cada área de tu vida y habrá bendición y vida. Amada iglesia, Dios está con nosotros y tenemos que caminar fielmente. Estos son tiempos en donde las tinieblas han venido con temor sobre las personas, pero los que aman a Dios y le siguen de forma comprometida serán guardados, serán protegidos y serán prosperados. Este es nuestro tiempo como familia del Rey. Dios nos ama y está con nosotros. Así que no tengas ningún temor. Mantente firme en la fe.
Y nos vemos confiando en el Señor en el parque. Vamos a tener un tiempo de comunión maravillosa el día de mañana. Y Dios obrará milagros y haremos cosas prodigiosas en su nombre. Que Dios les bendiga, familia del Rey. El Señor es bueno y tiene este cerco de protección sobre nuestras vidas. Actívalo a través de tu amor, tu fidelidad, consagración y fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.